comenzamos una semana, no sé si será el sentir de uno, ¿cierto? El sentir de la hermandad, de este inicio, ¿no? Mayormente el poder experimentar la comunión, el estar juntos, ¿no? Que son bendiciones, no sé si uno las podrá alcanzar a ver. Uno dice, hay tantas palabras que nosotros confesamos, ¿no? Que hablamos, pero ¿cómo alcanzar a vivirla, la experiencia? No sé, parece que usted hablaba con el pastor recién, las ovejas, ¿no? Pensaba en eso. Sí, pues. Oyen mi voz, y nosotros las repetimos, pero que llegue a ser verdaderamente una experiencia, ir en esta palabra que sale en la carta a los Hebreos, de ir adelante a la madurez, realmente ser ovejas que oímos la voz del Señor, ¿no? Ir adelante, el maná, ¿cierto?, que recibimos, algunos dicen hasta el agua viva, como que la mayor o la plenitud o alcanzar la madurez como en su grado, son las palabras del apóstol, grado mayor, ¿cierto? Las palabras del apóstol cuando dice que el que se une al Señor, sí, un espíritu, dice, es con Él. No sé qué tan lejos estemos o tan cerca de llegar, de vivir, de la experiencia de ser un espíritu con el Señor, estar unido de tal manera con el Señor. Sí, ahora eso tampoco debiera como restarnos, como sentirnos como que no vamos a alcanzarlo nunca, ¿no? Sino que a lo mejor son momentos, porque de pronto ese estar en un espíritu puede darse en un momento de verdadera comunión en la oración, o de pronto, tal como ahora, escudriñando, y que de repente hay algo pase, y que bueno, aprovechar esa instancia. Claro, como alcanzarlo. Claro. La exhortación de Hebreo es vamos adelante. Vamos adelante, correcto. No lo dijimos, y algunas cosas ya que el Señor nos alumbre pues, por su palabra, ¿cierto? Amén, las cosas claro. que hay que dejar y ir adelante, seguir adelante. Quería compartir en esta mañana el Salmo 133, es conocidísimo por todos, ¿no? Palabra del Señor. Hay un testimonio aquí en este Salmo, bueno, en todos los salmos y toda la Escritura. Toda la profecía tiene un testimonio, ¿cierto? Y que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, y el Señor lo dijo. Lo que sale de este salmo y lo que sale de todos los salmos y de la Escritura debe ser un testimonio en el Espíritu del Señor, de conocer al Señor Jesucristo. Es una palabra, ¿cierto?, que indica que es bueno, ¿no? Y que es delicioso. También son palabras como alcanzarla en la experiencia, ver que es bueno y es delicioso. Que los hermanos estén juntos en armonía, ¿no? Estén juntos. La figura es delante del Señor, delante del Rey. No hay otro lugar mejor en toda la tierra el que estemos juntos, ¿no? El que estemos en la comunión. No hay otro lugar. Usted conoce el Salmo, ¿cierto? Cuando al final dice que el Señor allí envía el Señor la bendición, allí envía el Señor la vida eterna. Si hay lugar donde hay bendición, es ahí, en esta instancia del anhelarnos, ¿eh? Estamos en un tiempo, ¿cierto?, separado. Hay muchos ya que están con esto de la computación, ¿cierto? Están casi ya ejercitados en conversar y en verse, con la oportunidad que tenemos. Pero si lo anhelamos en el corazón, ¿cierto? La verdad es que el Señor envía la bendición ahí. Una bendición, la bendición de la morada, de la casa del Señor. Si habla esto de los hermanos, justamente un cumplimiento en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Fíjese, dice, es como el buen óleo. Es una unción que comienza, dice, sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Una bendición de Dios, una unción de Dios sobre la cabeza, pero sobre todo el cuerpo. No es la cabeza solamente la que tiene la unción, sino que todo el cuerpo, y baja hasta el borde, dice, de sus vestiduras. La bendición de Dios cubre todo el cuerpo. Bueno, por eso este bueno y delicioso es porque recibimos plenamente bendición sobre todos los miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión. Allí en ese momento envía un lugar en que el Señor ha estimado, ¿cierto? Como un lugar que el Señor ha preparado. No es cualquier lugar, ¿no? Sino que es el lugar de su habitación. El Nuevo Testamento habla tanto esto de la casa, de que somos nosotros, y la morada. O sea, es la casa, en la comunión, donde hay verdadera bendición. Como anhelar, anhelar. Estamos hemos dicho, en la comunión, pero anhelamos el poder, el estar juntos. El salmo anterior, fíjese el salmo anterior, un anhelo de David, ¿cierto? Los primeros versículos. No entraré en mi casa, decía, no entraré en la morada de mi casa. David decía, ni subiré sobre el lecho, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados, hasta que haya lugar para el Señor. Un lugar de la bendición. Versículo 14 dice, habla el Señor dice, el 13, porque el Señor ha elegido a Sión. El Señor la quiso para sí. O la Sión celestial, la comunión. El Señor eligió ese lugar. Este es para siempre, dice, el lugar de mi reposo. Así es. El lugar del reposo de Dios. Cuando estamos unidos, estamos juntos en armonía, cuando estamos en la comunión, fíjese, ese es el lugar del reposo de Dios. Así dice, lugar del reposo. El mismo versículo 14 del 132 dice que es el lugar de su habitación. Aquí habitaré porque la he querido. Ese lugar, dice el Salmo 132, bendeciré abundantemente su provisión. Amén. O sea, ese lugar de la comunión dice que saciará a los pobres de pan. Amén. O sea, hay reposo de Dios, hay habitación de Dios, hay abundancia de alimento, abundancia de pan. Versículo 16 sigue. Asimismo, dice, vestiré de salvación a sus sacerdotes. O sea, hay vestiduras nuevas. Amén. Hay alimento, hay vestiduras nuevas. Sus santos, dice, darán voces de júbilo. Hay una canción también en nuestra boca. ¿Qué más dice? El 17. Haré retoñar el poder de David. O sea, hay poder de David. Hay poder de Dios en la comunión. He dispuesto lámpara. También hay lámpara, hay luz. Hay luz. Hay luz en la casa. A sus enemigos vestiré de confusión. Mas él florecerá como su corona. Hay corona también para nuestras cabezas. Hay bendición. Hay bendición. Nosotros, ¿cómo anhelar? Por eso decimos, en nuestra vivencia, alcanzar en nuestra vivencia palabra del Señor, en la experiencia de nuestra vida. No puede ser el Evangelio, ¿cierto? Como hemos dicho varias veces, una palabra tan elevada, lejana, tan espiritual, ¿cierto? Y que llena así verdaderamente nuestra alma, pero en la práctica, en el diario vivir, en lo cotidiano, sí hay bendición, hay presencia del Señor. Pues. El 33 dice la armonía, el 34, el 134 está la casa del Señor, ya los que estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario, sí. ¿Cierto? Toda la casa alabe al Señor. El 133 dice que en esa instancia, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Esto es, la referencia es
cuando el Señor dio la ley, ¿cierto? Y mandó el Señor a preparar un ungüento, un óleo. Hay varias maneras, o hay una manera de preparar de varios elementos, ¿cierto? También, como si el testimonio del Señor también es lo de la ley, el testimonio de Cristo, no podemos decir que es una palabra antigua, una palabra de miles de años, sino que una palabra también presente. Vigente, el claro, Señor eso. dice en la Escritura que el Señor nos ungió. Dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta de los Corintios, el Señor nos ungió. Eran ungidos con un ungüento especial, ¿cierto? También que habla de la palabra del Evangelio. El tabernáculo, los utensilios, el sacerdocio, Aarón, sus hijos, todos eran ungidos, era derramado un aceite. Ahora, en la casa del Señor, en lo que dice el Salmo 103, también dice que es una unción sobre la cabeza y que desciende sobre la barba, y es una unción que desciende sobre todo el cuerpo. También hemos recibido nosotros esa unción. Pero nosotros creemos que la unción es algo que nos capacita, ¿eh? Nosotros creemos que está hablando alguien, necesitamos la unción para no sé, cierto poder para hacer esto o hacer aquello, como que necesitamos cierta habilidad. Entonces uno ora al Señor y viene la unción y como que nuestra boca se abre y se manifiesta de una manera sobrenatural o se ejerce un poder sobrenatural. Es como la figura de un pintor. Un pintor que tiene un buen óleo y que el Señor pinta, que toma un pincel el Señor con un buen óleo, una buena pintura. El óleo en el libro de Éxodo habla del Señor Jesucristo, habla de su muerte, habla de su resurrección, de sus padecimientos. Cuando somos ungidos es que el pincel de Dios repasa nuestros corazones y lo único que hace es que en nuestro interior pinta cada vez. Viene el Espíritu de Dios. Por eso esta meta de el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sí, pero el Espíritu pinta en mi interior una pintura que Dios se goza y que es la obra de su Hijo amado. Lo que pinta, lo que unge en la unción del pincel de Dios en nuestros corazones es que cada repasada que el Señor diariamente en esta intimidad pinta algo más de su Hijo en nuestros corazones. A eso se refiere la unción. Tenemos la unción, no necesitamos, tenemos una unción de parte de Dios, y no que nos unge, sino que el Señor es el deseo de ungirnos permanentemente, que en nuestro corazón, en nuestro interior, ese buen óleo que desciende sobre todo el cuerpo no es que nos llena por externo, sino que es una pintura interna y que cada vez, ¿cierto? Como dice Pablo a los Corintios, es un resplandor que alumbra nuestro corazón, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Cristo quien graba, es a Cristo quien pinta en nuestro interior. Pero todas estas cosas es cuando la bendición, dice, y la vida eterna, la bendición de su Espíritu. Pues la bendición mayor, la bendición prometida a Abraham, es la bendición de su Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esa es la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere, lo que está haciendo. La preocupación máxima del Señor es que esté en nuestros corazones esa imagen gloriosa y que se manifiesta justamente en el tiempo de la comunión, en el acercarnos, el estar juntos. Lo único que hará, el estar solo, vivir solo, no ayuda, no es completo, no es alcanzar las metas que el Señor tiene, como estas referencias máximas, ¿cierto?, de ir adelante a la perfección, de que la vida del Evangelio no es un vivir nomás tan simple, sino que es cada vez a una intimidad más profunda
con nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto ahí en Segunda de Corintios, un ejemplo, Segunda de Corintios, en el capítulo 1. De ahí, a ver si alcanzamos. El apóstol Pablo escribiendo la carta a los Corintios. Conocemos la realidad de esta iglesia, ¿cierto? Bien, mayormente, claro, en la primera carta. Sí. Pero en la primera carta, como en esta, ¿cierto? Cuando dice el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a quien escribe a la iglesia de Dios, ¿no? Una iglesia de Dios que está ubicada en un lugar. Claro. Está ubicada en un lugar terrenal. Está ubicada en la tierra. La componen los que viven ahí, ¿cierto? Ya sabemos la situación que había principalmente en esa ciudad. Pero agrega el apóstol, dice, le escribe a ellos, a la iglesia que está en Corinto, pero con todos los santos que están en toda la región. La primera dice, en cualquier lugar invocan su nombre. Sí, también en cualquier lugar se extiende a todos los que en cualquier lugar invocan. Pero nos une a esa iglesia. O sea, no une a nosotros a esa iglesia. No dice los corintios y los santos por otro lado. Porque podría decir a los que están en Corintio y los santos es como otro grupo de gente. Pero cuando dice con los santos, entonces es el mismo grupo. Claro. No une al mismo grupo de personas. El apóstol está escribiendo, le escribe, entonces nos consideramos también parte de esta enseñanza. Fíjese un ejemplo del apóstol Pablo en el capítulo 12. ¿La misma, la segunda? Sí, 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Una vivencia que tiene el apóstol con estos hermanos. El versículo 16 dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié a él, al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? ¿Pensáis que aún nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados para vuestra edificación. Y sigue ahí, pero me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda. No lo entendemos esto, es un poquito complicado. La versión del NTV, ¿cierto? Sí. Del versículo 14, fíjense cómo dice una situación que hay con los hermanos de Corinto. ¿Cómo dice? El versículo 14 dice: ahora voy a visitarlos por tercera vez, y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Hasta el versículo 18 ahí. Ya. Fíjese que ahí está en esta versión de manera distinta, ¿cierto? Para entender. Fíjese en esto, las cosas que tuvo que padecer el apóstol. Había parte de la iglesia
parte de la comunión de los hermanos, ¿cierto? Que creían que él era un astuto y un engañador, que era un aprovechador, dice, de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un comentario así de entre los hermanos? ¿Sabe qué? Y es entre hermanos esto, y entre hermanos, claro, sí. Claro. Y a veces, como una palabra, ¿cierto? También presenté, lo primero que uno hace cuando uno recibe algo así es abandonar la comunión. Y algunos dicen con justa razón, ¿cómo puedo yo congregarme en un lugar donde se me ha hablado de esa manera? Me han tratado de esta manera. Me tratan de aprovechador, que me estoy aprovechando de ustedes. Otra parte de la congregación no dice, no creía que era una carga. Pero otros admitían eso, que Pablo era un aprovechador. El Señor dice que envía la bendición ahí. Ahí. Claro. En la comunión. No dice, siendo nosotros con todos pecadores y todavía con nuestros pensamientos y nuestras bocas que a veces hablan. Fíjese lo que dice el apóstol. A pesar de eso, si estamos nosotros en esa situación dentro de la comunión, podríamos nosotros decir el versículo 15, y yo con el mayor placer, con placer dice, gastaré lo mío con alguien que me está hablando mal. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. O sea, gastaré todo lo que tengo con placer, gastaré de mis bienes, pero no solamente los bienes, lo que posee, sino que también me gastaré del todo mi vida. Aún teniendo palabras así, ¿cómo podríamos nosotros en esta medida, ¿cierto?, abandonar, dejar, menospreciar a la hermandad? O alguien, no sé, que alguien haya dicho algo. No, mi amado hermano, es aquí donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Esa expresión máxima, gloriosa de llegar a estar unido con el Señor, se completa en la comunión, se completa con todo, con esta iglesia, aún con estos problemas. Esto no es ejemplo Pablo, el verdadero ejemplo del Señor Jesucristo, que aún nosotros siendo en la condición de enemigos, Él se gastó lo de Él, todo lo que tenía, no consideró su posición, sino que se gastó Él, dice, de su riqueza, ¿cómo es? De su profunda... nos hizo ricos. Siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre, por amor. No consideró su posición y aún su vida la dio hasta la muerte. Esa es nuestra medida, nuestro ejemplo, es nuestro modelo glorioso. Anhelemos juntos la comunión. Por ahora no se puede, pero anhelar en algún momento en nuestro corazón que no necesitamos ver. Cuánta alegría trae cuando aparece un hermano por acá que no lo veíamos hace tiempo y estaba un poquito delicado de salud, y con gozo en el Señor y dando gracias al Señor. ¿Cómo nos bendicen esas cosas? Amén. Porque el Señor le bendiga, amado. Amén, pastor. Oremos al Señor porque sin duda esta es una palabra que hay que, como diría alguien por ahí, hay que darle otra vuelta. Es bueno seguir viendo ahí lo que comparte el apóstol. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Sí, Nos Señor. acercamos en el nombre de Jesucristo con toda libertad hasta el trono de tu gracia. Nos acercamos para bendecirte, para adorarte. No sea así solamente este momento, sino que todo este día estemos delante de así ti. Sea, Señor, todo este día podamos en nuestro interior estar dándote gloria, reconociendo tu nombre, dándote cánticos, nuestra boca se abra todo este día, cánticos de alabanza. Gracias te damos, Señor, porque tu bendición está en medio nuestro y va más allá de las cosas físicas, materiales, de la situación que se vive.
Señor, es la bendición gloriosa de tu Espíritu en medio nuestro, de Cristo en nuestros corazones. No hay otra bendición mayor que Dios mismo esté en medio nuestro. Bendice, Señor, y anima a todos los que están pasando por alguna dificultad, Sí, que están Señor. desanimados. Oh, Abre los ojos del entendimiento para Señor, aquel que amado. tenga otro sentir, que tenga otra intención. Abre el corazón, Señor, para ver a Cristo. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.